Hola, ¿cómo anda comunidad inversora? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Este es un video en donde voy a estar explicando eh, acerca de las tres alternativas de inversión más tradicionales, que son el dólar, el plazo fijo y el plazo fijo UVA. En realidad, el dólar no es considerado como una inversión en sí, pero lo vamos a tomar como términos de costumbres, que es como una inversión. Eh, bueno, eh, para más o menos ordenarnos un poco en el video, voy a hablar un poco de lo que son las bandas cambiarias. Voy a hablar acerca del programa de acumulación de reservas del Banco Central. Eh, Otro tema también importante es la reducción proyectada de la inflación que espera el gobierno que se vaya dando. Y luego vamos a plantearnos la pregunta acerca de si estamos o no en un verano cambiario en lo que respecta al tipo de cambio, que con esto me refiero acerca del dólar, con respecto al peso, si estamos en una situación de un dólar barato o un dólar caro, y vamos a plantearnos acerca de cuál es la mejor alternativa de si posicionarnos en dólares, en plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA. Vamos a considerar esas tres alternativas para poder resguardar nuestro capital frente a una posible devaluación, a una posible escalada de la inflación y, eh, y para poder cubrirnos también ante la subida de precios a nivel generalizada, ¿no? Bueno, siendo a la siguiente filmina, tenemos la cotización, lo que es los diferentes dólares. Tomé estos dos dólares porque son los más representativos dentro de lo que es el dólar oficial. Tenemos hoy en el día de hoy, que es el día martes 3 de marzo, está cotizando una compra de 1.435 y se vende a 1.385. Con respecto al dólar blue, está vendiéndose 1.425 y se compra a 1.405. Como podemos notar, está habiendo una escalada del dólar. En el día de hoy se incrementó en 1,41% el dólar oficial y el dólar blue un 0,35%. Pasando a la siguiente filmina, más o menos quise explayar un poco con lo que respecta a las bandas cambiarias de flotación, porque recordemos que ahora tenemos un esquema de flotación del tipo de cambio, eh, que me refiero sea al dólar, entre un eh, piso eh, establecido y entre un máximo. Tenemos esas dos bandas y el dólar va a estar flotando entre esos dos, entre el piso y entre el techo. Estas dos, estas dos extremidades se van a ir ajustando por la inflación de cada mes. Entonces, en este escenario, eh, arrancando ya marzo, tenemos un dólar que está en 1.435, en un dólar oficial. Esto nos quiere decir que está lejos con lo que estuvo históricamente con respecto a la banda superior, con la banda de flotación superior. Porque el techo al día de hoy, 3 de marzo, debería ser 1.615, debería ser el precio por el cual está igualándose a lo que es la banda superior. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que tenemos más o menos un recorrido de un 25% hasta tocar de nuevo los máximos de lo que es la banda superior. Luego, en esta filmina, lo que más o menos quise hacer hincapié es lo que es el programa de acumulación de reservas que está haciendo el Banco Central de fortalecimiento más que nada de reservas.
porque en periodos anteriores, como se puede experimentar en el año pasado con las elecciones, experimentamos una caída de las reservas y un riesgo cambiario bastante importante. Por eso también hubo una escalada de las tasas de interés el año pasado. Entonces, el gobierno, para enfrentar esta situación, a partir de enero, estableció un programa de incremento de reservas del Banco Central. Por ende, desde que comenzó el año 2026, ya acumula compras por eh, 17 millones de dólares. Entonces, este programa de fortalecimiento hace que las arcas del Banco Central eh, estén incrementadas de dólares, y esto hace que al haber tanta oferta de dólares, el precio del dólar o se mantenga fijo como está pasando desde enero, o directamente que caiga, como pasó desde diciembre a enero. Eh, de diciembre pasamos de un dólar de 1.500 a febrero abrimos en un dólar a 1.475, y como vimos ahora en estos 2 meses, fue cayendo paulatinamente en la medida que el Banco Central fue acumulando dólares. Y con respecto a la tasa de interés, ¿qué está pasando? Nos está demostrando que se está reduciendo la tasa de interés, porque en febrero hubo un pico de tasa de interés que estaban pagando los bancos privados de un 34% a un 35%. Esto es lo que es con respecto a plazos fijos. Con los que respecta a letras del Estado, estaban pagando en torno al 38-40%. Esos rendimientos fueron ajustando y fueron disminuyendo en la medida que eh, fueron cotizando en el mercado secundario. Entonces, esta baja de tasas está haciendo que, o sea, se inició un programa de reducción de tasas por el por el Banco Central y por el gobierno, con el fin de reincentivar la economía argentina, debido a que estábamos con tasas muy altas en lo que era el año pasado 2025 y este año 2026, porque el gran pie de Aquiles, el talón de Aquiles, perdón, es lo que es la economía real. Este plan económico no está pudiendo impactar en lo que es la economía real, y estuvo trabajando en lo que es la falta de dólares, o sea, el déficit de lo que era la cuenta de dólares. Entonces, esta baja de interés debería impactar en lo que es la economía real. Pasando a la siguiente filmina, eh, podemos notar lo que es un dólar ajustado por inflación. Con esto que agregué en la diapositiva, quiero demostrar que tenemos un peso apreciado. Como por ejemplo, podemos notar que un dólar a un precio de 1.250 es más o menos en la presidencia de Macri en 2017. Eso sería llevado al día de hoy, sería un dólar de 1.250. Y actualmente tenemos un dólar de 1.433 más o menos, un dólar oficial. ¿Esto qué nos indica? Que el peso está apreciado con respecto a gobiernos anteriores, como por ejemplo el de Alberto Fernández, el de Kirchner y etcétera. Entonces, todavía tenemos porcentaje de apreciación del peso, un poco más, pero no tenemos mucha. O sea, puede apreciarse hasta más o menos hasta 1.425, pero más no, el peso. Por ende, no debería bajar de 1.425 lo que es el dólar. Entonces, eh, eh, fíjense que como tenemos acá un peso apreciado, puede pasar de que alguna incertidumbre o noticia desfavorable para el gobierno resuene mucho ruido en lo que es los planes económicos del gobierno, y haga que el peso sufra otra depreciación, como históricamente en la Argentina pasa y sistemáticamente.
Pasando a la siguiente filmina, tenemos lo que es el relevamiento de expectativas de inflación que se espera para el año 2026. Bueno, esto es como una proyección que se hace a comienzo de año con la proyección de inflación que tenemos por mes del año. Como podemos notar, en esta proyección tenemos para los 12 meses del 2026 un 21% de inflación anual. Pero si pasamos a la siguiente filmina, podemos ver que en lo que fue de enero tuvimos una inflación del 2,9%, lo que significa que fue un, un porcentaje mayor a lo que se había estimado en el relevamiento de expectativa de mercado. Por ende, este indicador refleja la dificultad que tiene el gobierno para poder bajar la inflación. En la siguiente filmina tenemos la inflación que hubo en las diferentes bienes y servicios. Los podemos clasificar de diferentes formas. En lo que más impactó fue en los alimentos y bebidas no alcohólicas. En el segundo fue en restaurantes y hoteles. Y en tercero, en comunicación. Esa fue cómo se apertura el impacto que tuvo la inflación en cada uno de los rubros de lo que es la canasta de consumo de las personas, tanto de bienes y servicios. Bueno, acá en esta diapositiva lo desplayo un poco más gráficamente. Bueno, en la siguiente diapositiva eh, quiero denotar esto, que con una inflación proyectada para el 2026 en torno al 21%, el plazo tradicional, el plazo fijo tradicional debería ganarle al dólar, o sea, según el dato de inflación mensual, en base a la proyección. Porque si hoy, por ejemplo, nosotros constituimos un plazo fijo, el día de hoy, hasta fin de año, deberíamos tener un rendimiento de más o menos el 30% a lo que está pagando hoy el día el 3 de marzo. Pero nosotros lo que tenemos que monitorear es mes a mes, seguir el dato de inflación mensual que está habiendo en Argentina para saber si nosotros, o sea, nuestra proyección se está dando como se estimaba o si realmente la inflación está siendo más alta de lo que nosotros esperábamos. Y bueno, en segunda instancia tenemos una mayor oferta de dólares por la liquidación de las cosechas del agro y el Banco Central de la República Argentina comprando dólares. Esto lo que provoca es reducir el riesgo de un salto del cambio, del tipo de cambio, es decir, el riesgo de una devaluación, por lo menos por los primeros 6 meses del año, porque el Banco Central está comprando tantos dólares, eso hace que le disminuya la presión que hay en el tipo de cambio, en la presión que es compradora por parte de los ahorristas o de los importadores, y esto hace que el dólar o se mantenga en el mismo valor por los primeros 6 meses o directamente como estuvo pasando entre el transcurso de enero y febrero, que vaya disminuyendo el valor con respecto al peso. Por ende, esto está constituyendo un leve veranito cambiario, porque como pasa históricamente en la Argentina, en periodos cortos de tiempo, tanto meses, eh, pasa que el tipo de cambio se queda estancado. Entonces ahí siempre surge el interrogante de si hacer plazo fijo, es decir, hacer tasa como se dice, o bicicleta financiera como se lo conoce comúnmente en Argentina. Pero esta es una estrategia, como ya sabemos, que es de muy corto plazo y es para un perfil de inversor altamente arriesgado, porque un pequeño salto del dólar ya hace que la rentabilidad se pierda parcial o totalmente. Bueno, pasando a la siguiente filmina, eh,
hablábamos un poco de lo que es el veranito cambiario. eh, y también esto es importante de que estos datos de inflación nos demuestran que el gobierno no puede bajar a la inflación tan pronto como creía. O sea, tan drásticamente llevar la inflación a cero, sino que es un proceso más complicado y es un proceso que va a llevar más tiempo. Por ende, el inversor debería considerar, en base a lo que vimos en esta presentación, aquella estrategia que se adecua mejor a su riesgo establecido por él. Entonces, primero nosotros, antes de tomar alguna decisión, tenemos que evaluar nuestros riesgos y nuestros objetivos que perseguimos con estas estrategias. Entonces, por ejemplo, si un inversor se quiere cubrir contra la devaluación, lo más probable es que vaya a instrumentos dolarizados o compre dólares directamente. Pero con respecto, si hay otro inversor que quiere cubrirse de la inflación, va a básicamente elegir instrumentos que ajusten por ser, eh, que son esos instrumentos que capturan esa subida de precio de los bienes y servicios. Entonces, para esta primera mitad de año, eh, yo veo particularmente atractivo lo que es los instrumentos que ajustan por ser, porque ya estamos viendo que la política del gobierno está haciendo que el dólar se mantenga planchado, por lo menos en esta primera parte del año, estos 6 meses. Entonces, los instrumentos que mejor van a capturar lo que es la subida de la inflación, en el caso que se dé, van a ser los instrumentos como bonos con ser o letras que ajustan por ser. Van a ser los que van a capturar mejor esa subida de la inflación. Porque también, como vimos el año pasado, pasó que tuvimos inflación en dólares, algo muy raro en lo que es en Argentina, pero tuvimos inflación en dólares porque si nosotros, por ejemplo, comprábamos dólares en agosto del año pasado y volvíamos a comprar en lo que es febrero, los últimos meses de febrero, que estaba a 1.400 pesos, hubo una variación de 100 pesos nomás y pasó solamente un año. Entonces, eh, en, en todo ese año, lo que es el dólar se mantuvo muy estable, es decir, que no capturó la inflación que hubo en Argentina. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, que surge en estos casos de estos gobiernos liberales, de que ahí surge este concepto de inflación en dólares. Entonces, no tenemos que cubrir tanto de la inflación en pesos como la inflación en dólares. Por eso es muy importante elegir la alternativa que más se adecue a nuestro perfil y a nuestros objetivos personales. Bueno, sin más, le doy muchas gracias por ver esta presentación y por haberse tomado el tiempo en entrar en el canal y también ver los shorts y seguir las novedades. Les agradezco si pueden seguir el canal y enviarme algunas recomendaciones de algunos temas que podamos desarrollar más en el canal y algunas propuestas para poder traer al canal. Sin más, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.